Siempre hay que tener un gran cuidado al caminar a altas horas de la noche, y especialmente si lo hacemos en lugares solitarios y en oscuridad, como lo que le pasó a Edenilson. Pónganse cómodos, bienvenidos. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Y en esta ocasión nocturnos les voy a contar dos relatos de miedo, en los cuales cuyo protagonista es mi amigo Edenilson. Pónganse cómodos y así recrear en su mente cada escenario de los dos relatos que hoy les voy a contar. Prepárense para escuchar otra historia de miedo real. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar así al tanto de los nuevos relatos de miedo. Gracias por el apoyo. Nocturnos. Lo que les voy a contar le sucedió a Edenilson un par de años atrás, siempre en el campo, en El Salvador. Cuenta Edenilson que una tarde-noche había ido a visitar a un grupo de sus amigos allá a la comunidad vecina, la cual se encuentra más o menos a 2 kilómetros de distancia. Edenilson toda aquella noche había tenido mucha diversión. De hecho, se había tomado unas cuantas cervezas y toda la noche había sido fiesta. Eran más o menos las 11:30 p.m. cuando Edenilson se recordó que al siguiente día debía ir a trabajar y por lo tanto debía regresar a casa, a lo cual sus amigos le recomendaron que por favor se fuera por la calle, ya que les daba un poco de miedo que se fuera por los caminos. Pero Edenilson les dijo que él prefería mejor irse por los caminos en el bosque y luego atravesar unos grandes o largos potreros para así llegar a su casa, debido a que le salía más recto e incluso se podría evitar algún peligro de aquella calle principal. Y de hecho, por la calle era más vuelta. A lo que sus amigos le dijeron: está bien, pero ten mucho cuidado por favor. Y entonces Edenilson, más o menos a las 11:40 p.m., emprendió camino de regreso a casa. De hecho, el bosque que debía atravesar primero es un bosque que ya le he mencionado en las experiencias paranormales de Abel y también lo que le pasó a Roberto cuando se encontró al mismísimo diablo. Ahora bien, Edenilson comenzó a caminar a la orilla de aquel río o quebrada, en medio de aquel bosque. Atravesó aquellas parras de bambú. Luego siguió caminando, pero de pronto un pequeño ruido llamó su atención. Cuenta de Nilsson que se comenzaron a escuchar en los alrededores pasos, pasos que movían las hojas allá en la oscuridad, pero era fácil distinguir que aquellos no eran pasos de persona, sino eran pasos como de un animal que movía las hojas secas que se encontraban en aquel sitio. Edenilson siguió caminando con un poco de miedo debido a que estaba bastante oscuro. De repente, cuenta, cuando él volvió a ver para atrás, quizás a unos 3 o 4 metros de distancia, detrás de él venía un perro blanco. Un perro quizás como de un poco más de medio metro de altura, todo blanco. Edenilson dijo: ¿y este perro? ¿Qué es o de quién es? Él se extrañó un poco, debido a que el detalle en esto era que aquel perro no le daba la cara, es decir, iba como volteando a ver hacia el suelo, siempre en la oscuridad. Edenilson siguió caminando y aquel perro lo seguía a través de aquel bosque oscuro. Cuando él salió por fin allá al potrero, Edenilson se percató que la noche se encontraba bastante oscura. Había muchas nubes en el cielo y por lo tanto ni la luna o las estrellas se podían distinguir. El detalle era que aquel perro blanco venía siempre detrás de él, a una distancia de 3 o 4 metros. Edenilson siguió caminando. Ya era casi medianoche. Mientras tanto, el perro blanco ahí venía, y siempre con su cabeza agachada. A él le parecía muy extraño que aquel perro no le diera la cara. Tener en cuenta que Edenilson debía pasar o atravesar
3 potreros para finalmente llegar hasta allá, al otro bosque donde se encuentra un montón de árboles de amate, donde conté el relato anterior. Y Edenilson siguió caminando. Mientras tanto, aquel perro blanco lo seguía y lo seguía en la oscuridad de la noche. Ya era casi medianoche cuando Edenilson por fin iba llegando al segundo bosque, el bosque que se encuentra no muy lejos de su casa, y de hecho ahí están aquellas pilas que mencionaba en el otro relato. Él se hizo a la orilla o a los pies de un árbol de amate, cuando él pensó, ahora sí, tengo que verle el rostro a este perro y por qué me ha venido siguiendo todo el camino, porque a él sí lo traía un poco nervioso, que este perro no se le despegara todo el camino. Cuenta de Nilsson que cuando él se hizo a un lado o a los pies del árbol de amate para finalmente ver de frente a este perro que venía atrás de él, lo primero que vio fue cuando aquel perro levantó su vista, fueron dos ojos rojos, dos ojos que parecían brasas ardiendo. Ahí sintió cómo se le erizó toda la piel. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y Edenilson lo que hizo fue comenzar a caminar más rápido a través de aquel bosque, porque aquel perro siempre venía atrás de él y no se despegaba y seguía más o menos a 3 o 4 metros de distancia. Edenilson decía, y este perro, tengo más o menos una idea de lo que puede hacer, pero debo apresurarme. Y comenzó a caminar a través del segundo bosque, ya casi para llegar a la calle principal donde él vivía. Cuenta de Nilsson que aquel perro e incluso salió a la calle, la que se encuentra quizás a una cuadra antes de llegar a su casa, y fue justamente ahí donde aquel perro finalmente se detuvo. Solamente se quedó parado a la sombra de un árbol de mango, es decir, como era de noche, bajo aquel árbol de mango solamente sus ojos rojos se apreciaban. Edenilson iba con el corazón latiendo a mil y llegó a la casa finalmente y tocó la puerta. La mamá, al escuchar cómo Edenilson tocaba la puerta rápidamente, corrió a abrirla y le preguntó, Edenilson, ¿qué te pasa? Él le dijo, mamá, fíjese que un perro blanco con ojos rojos me ha venido siguiendo por todo el camino desde que venía de donde Flor. Ella le dijo, eso te pasa por andar caminando tan noche. Mira la hora que es, ya es medianoche. ¿Sabes qué fue lo que te siguió? Él le dijo, tengo una idea, pero no estoy seguro. Pues lo que te ha seguido es el cadejo. Y recuerda Nocturnos que el cadejo es aquel ser en forma de perro con los ojos rojos, y a lo cual se cuenta que son dos, un perro negro y un perro blanco, y en ese caso a Edenilson se le había aparecido el cadejo blanco. Pero claro, al ver aquellos ojos rojos encendidos en brasa, a cualquiera se le erizaría la piel. Y entonces Edenilson dijo, ¿me vendría cuidando de algo? ¿Será que ese animal me venía protegiendo de algún peligro? Porque recordar que el cadejo también es un ser protector, que a lo mejor nos cuida de algún peligro o algo que nos pueda suceder. ¿Y ustedes qué piensan, Nocturnos? ¿O ya se han encontrado el cadejo anteriormente? Si de ser así, estaré leyendo los comentarios y leyendo también sus experiencias. Ahora bien, vamos a contar en este momento la segunda experiencia que le sucedió a Edenilson. Esto le pasó cuando él tenía 9 años de edad. Cuenta Edenilson que él solía irse muy temprano para la escuela. Ya había agarrado esa costumbre. La escuela regularmente, los alumnos entraban a las 7:30 am. Pero él le gustaba irse súper temprano, a las 6 de la mañana, y caminaba más o menos 2 kilómetros de distancia. Su mamá lo regañaba y le decía que por qué se iba tan temprano si la escuela todavía abría en una hora. A lo que le decía que ya era costumbre que él tenía y le gustaba irse temprano para la escuela. Una mañana, Edenilson cuando se levantó, se pudo percatar de que estaba todo tranquilo, solamente se escuchaban los gallos y el ruido de algunas vacas que tenían los vecinos. Él se puso su uniforme y se preparó para irse para la escuela.
En esta ocasión, claro, él se iba a ir por la calle a dar la vuelta. Cuenta de Nilsson que ya había pasado aquel lugar donde el cadejo se quedó en el primer relato, es decir, había caminado 2 cuadras desde su casa, llegando así hasta un sitio donde en la parte de adentro, en la parte de la cerca, en la parte de adentro, hay un gran árbol de amate. Siempre estoy hablando de aquel bosque. Cuando de pronto algo llamó su atención. Se comenzó a escuchar en la parte de adentro, en el lado del bosque, los llantos de alguien. Y justamente cuando comenzaron aquellos llantos, una gran brisa comenzó a soplar de repente, un viento inexplicable que de Nilsson no sabía de dónde venía. Y aquellos llantos se escuchaban justamente a los pies de un árbol de amate en la parte de adentro, en el bosque. Edenilson, al estar en la calle del vecindario, se quedó un poco desconcertado y dijo: ¿y ese llanto? Se escucha como una niña, pero si son las 6 de la mañana, ¿quién será la que está ahí? Y él pensó que a lo mejor sería alguna vecina, la hija de alguna vecina o vecino. A pesar de aquella gran brisa o viento, de Nilsson agarró valor, se asomó a la cerca para ver hacia adentro del bosque y así poder observar hacia aquel árbol de amate para ver quién o qué eran aquellos llantos que se encontraban allá. Pero ahí se llevó una gran sorpresa, porque resulta que a los pies de aquel árbol de amate no había nada, y de hecho aquellos llantos habían cesado, solamente aquella gran brisa aún soplaba. Él se quedó un poco desconcertado y a lo mejor pensó que era su imaginación y volvió nuevamente a su camino, es decir, a la calle principal. Cuando regresó a la calle, nuevamente comenzaron aquellos llantos de aquella niña allá, a los pies de aquel árbol de amate. Ahí sí, Edenilson sintió un gran escalofrío y ya no quiso ir a ver y mejor apresuró su paso para irse para la escuela. Sin duda alguna, cuando me contó esto, aún cuenta Edenilson que está un poco desconcertado y le hubiera gustado saber exactamente qué era aquello, pero que el miedo no se lo permitió. ¿Y ustedes, nocturnos, qué creen que habrá estado esa mañana ahí, en el bosque, a los pies de aquel árbol de amate? ¿Habrá sido algo bueno? ¿Habrá sido alguien que le quiso jugar una broma? ¿O en realidad era algún espíritu que se encontraba ahí? Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Tengan cuidado si ustedes caminan a altas horas de la noche o incluso si ustedes andan en lugares donde asusten, donde se cuenten relatos de miedo. No vaya a ser que también ustedes tengan un encuentro con el cadejo, es decir, aquel perro blanco con los ojos rojos, o a lo mejor escuchen los llantos de alguna niña en el bosque. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato. No olviden compartir y activar la campanita. Y si tienen ustedes algún relato de miedo, lo pueden enviar aquí a mi correo electrónico o dejarlo en los comentarios. No olviden compartir y darle me gusta a este relato. Hasta la próxima.